Hola, mi nombre es Johnny Valero y en esta oportunidad con mi grupo expositor les venimos a hablar de un tema de fundamento del derecho público que se denomina el sufragio y su participación política. Somos el grupo número 5 de la Cátedra Fundamento del Derecho Público sección D213 con el profesor abogado Diego Atencio. Esperamos sea de su agrado y les guste nuestra exposición. El sufragio es considerado hoy en día como uno de los elementos políticos y sociales más importantes de las sociedades occidentales, ya que es el cual a través el pueblo elige a sus representantes y expresa libremente sus opiniones. De acuerdo a la teoría del derecho público, el sufragio es uno de los derechos primordiales en la política del ser humano. La utilización del sufragio es sin duda un elemento novedoso, ya que si se toma en cuenta que en la mayor parte de la historia de la humanidad los gobiernos no permitían al pueblo la elección de su representante. Bien, no sería hasta el siglo XIX que se popularizaría la idea del sufragio universal, la cual le permite a todos los ciudadanos mayores de edad el derecho al voto y su libre expresión hacia sus preferencias políticas. Hoy día en el artículo 63 del CNE está establecido que el sufragio es un derecho y se ejerce mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. En las modalidades al voto podemos encontrar a las personas que se les negaba por cuestiones económicas, personas que no contaban con un buen ingreso económico se les negaba el derecho a sufragar. También por cuestiones racistas, como a los negros y a los judíos. También por motivos que se decían educativos. Se les negaba el derecho al voto a las personas que no sabían leer ni escribir. En la actualidad, casi la totalidad de las constituciones reconocen la plena igualdad jurídico-electoral de las mujeres y de los hombres. La evolución del sufragio en nuestro medio ha sido el resultado de una serie de luchas reiteradas a través del tiempo, en el cual el poder constituyente de 1859 suprimió la existencia de poder leer y escribir, para así poder votar. En 1953 se modificó el texto constitucional y se reconoció la igualdad política de la mujer y de los hombres nacionales. También podemos encontrar al sufragio directo e indirecto. En el sufragio directo, los votantes sufragan directamente por los candidatos propuestos para cubrir el cargo, y en el sufragio indirecto es un proceso en el cual los votantes de unas elecciones eligen entre candidatos a un cargo, unos representantes que selecciona a un grupo público correspondiente. También podemos encontrar el sufragio universal y restringido. En el universal sabemos que es el derecho de todos los adultos a votar sin ningún tipo de discriminación ni distinción de sexo, raza, creencias o posición social y económica. En el restringido, también llamado censitario, solo podían votar las personas que aparecían en un tipo de lista o censo, normalmente en función a sus riquezas. Saludos, mi nombre es Javier López y les continuaré explicando las modalidades del sufragio y sus consecuencias políticas. Ahora bien, según sus consecuencias se divide en sufragio activo y sufragio pasivo. Se entiende por sufragio activo el derecho que tiene una persona física, reconocido en la legislación de cada estado, según el cual cada elector podrá emitir un voto para elegir sus representantes o aprobar o rechazar sus referendos. Es decir, es el derecho que tiene la persona a elegir. En ocasiones, el ordenamiento jurídico de cada país restringe el derecho al sufragio activo. Tal restricción proviene de dos clases de circunstancias, aunque esto depende del ordenamiento jurídico de cada país. Estas restricciones son comunes o específicas. Comunes como la mayoría de edad, en donde el sujeto que no haya alcanzado la mayoría de edad es considerado por el ordenamiento como incapaz, por lo tanto no puede tener acceso al sufragio activo. Y en las causas específicas están las declaraciones judiciales y la nacionalidad. En el caso de la nacionalidad indica que la no posesión de la nacionalidad del país en concreto
supondrán la interdicción del sufragio activo. Y en las declaraciones judiciales tenemos penas accesorias y declaraciones de incapacidad. En las penas accesorias impuestas por el tribunal en virtud de un delito cometido por la persona, impiden que ésta ejerza el sufragio activo. Y declaración de incapacidad, en donde una vez que el tribunal haya declarado a una persona como incapacitada, esto puede sustraerle el derecho al sufragio activo. Ahora bien, en nuestro caso, en la Constitución, el artículo 64 establece que son electores o electoras todos aquellos venezolanos y venezolanas que hayan cumplido 18 años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política, y que en el caso de las votaciones de parroquiales, municipales y estadales se hará extensivo a los extranjeros que hayan cumplido 18 años de edad con más de 10 años de residencia en el país, conforme a las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetos a interdicción civil ni a inhabilitación política. Ahora bien, el sufragio pasivo. Se entiende por sufragio pasivo el derecho que tiene una persona a presentarse como candidato en los procesos electorales de su país en cualquiera de sus ámbitos y a ser elegido. Este derecho viene limitado en función de la edad, cargo público que desempeñe, quedando habitualmente excluidos militares, magistrados y jueces, la nacionalidad, declaraciones judiciales que como pena accesoria les priven de este derecho, y ocasionalmente la prohibición de presentarse 2 veces o más veces al mismo cargo a elegir. Entonces podríamos definir al sufragio pasivo como el derecho a ser elegido. Ahora bien, en nuestro caso existen restricciones para los distintos cargos que se quiera ocupar. En el caso del presidente, en el artículo 227 establece que debe ser venezolano por nacimiento, mientras que en los cargos de gobernador, alcalde o diputado permite optar a la candidatura siendo venezolano por naturalización, a excepción de los estados fronterizos. También expresa que debe ser mayor de 30 años de edad, de estado seglar, y también afecta el cargo público que desempeñe en ese momento, quedando excluidos, según el artículo 229, vicepresidente, ministros, gobernadores y alcaldes. Tampoco debe poseer otra nacionalidad y no debe estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme. Y en el artículo 65 establece que no se podrá optar a cargo público aquellos funcionarios que hayan cometido delitos en el ejercicio de sus funciones y otros delitos que afecten el patrimonio público, dependiendo de lo que se fije en el tiempo y de acuerdo también a la gravedad del delito. Según la forma de emisión se divide en sufragio público y sufragio secreto. El sufragio público es el voto emitido en las elecciones públicas, en donde no existe un esfuerzo intencional en ocultar las decisiones individuales del elector ante los demás electores y ante la ciudadanía en general, fortaleciendo así la responsabilidad ciudadana. El sufragio público se divide en oral y escrito, puede ser oral y escrito. Oral, mediante las aclamaciones celebradas en las asambleas públicas, o escrito mediante las anotaciones del elector en cuanto a sus preferencias, en donde lo anota en una boleta o en un libro y luego él puede mostrarlas al público o mantenerlas en secreto. La ventaja del sufragio público es que es manejable en electorados pequeños y permite el estudio del comportamiento electoral. Y la desventaja es la presión que ejercen los terceros hacia el elector, y esos terceros pueden ser vecinos, patronos, la iglesia, y toda esa relación de superioridad que le indica al elector cómo debería de votar. Por otro lado, tenemos el sufragio secreto, que es el voto que se emite sin que se pueda relacionar con su autor, ya que existe la intención de que nadie pueda saber cómo votó determinado elector. Los electores pueden votar sin tener que revelar por quienes votaron, evitando así intervenciones directas por parte de terceros como partidos políticos en el manejo de las elecciones. Al no saber por quién se vota, a la gente no se le puede ni castigar ni premiar, teniendo así también elecciones imparciales y limpias. En la antigüedad este método se usó
en Atenas, Roma, se empezó a implementar en la Revolución Francesa, pero se generalizó a partir del siglo XIX para proteger de los empleadores y terratenientes a la clase pobre, de acuerdo al derecho que ellos habían ganado por medio del voto. Hoy en día, el sufragio secreto se considera universalmente como un principio y su objetivo es evitar presiones sobre el elector. Según la obligatoriedad, se divide en sufragio facultativo y sufragio obligatorio. El sufragio facultativo es un derecho que puede ser usado o no. Es un mecanismo electoral que considera al sufragio como un derecho, pero no como una obligación ciudadana, autorizando a que las personas puedan ejercer o no este derecho. Algunos sistemas electorales establecen regímenes mixtos en donde establecen sufragio voluntario en grupos especiales, como por ejemplo menores de edad, ancianos, entre otros. Ahora bien, sufragio obligatorio busca la mayor legitimidad. Es un mecanismo electoral que considera el sufragio como un derecho y como una obligación ciudadana, estableciendo el deber de concurrir a centros de votación para ejercer este derecho y esta obligación. Según el valor del voto, el sufragio se divide como singular, plural y múltiple. El singular es el que le corresponde al ciudadano como tal y no como miembro de un grupo. Es decir, a cada individuo se le atribuye un solo voto. El plural es el que se le confiere uno o más votos suplementarios al individuo que tiene un interés en especial en los asuntos del Estado. Pueden ser diplomáticos, propietarios, jefes de familia. Y múltiple, se puede votar en diferentes circunstancias, pero cada voto como uno solo. En resumen, explicaré brevemente las modalidades del sufragio y sus consecuencias políticas. Vimos que según su consecuencia se dividía en sufragio activo y sufragio pasivo. El sufragio activo es el derecho que tiene la persona a elegir y el sufragio pasivo es el derecho que tiene la persona a presentarse como candidato y a ser elegido. Según su forma de emisión teníamos el sufragio público y el sufragio secreto. El sufragio secreto es aquello donde busca evitar las presiones sobre el elector, y el sufragio público es, como su nombre lo indica, como el voto era público en torno a la ciudadanía en general, buscaba fortalecer la responsabilidad ciudadana. Ahora, según su obligatoriedad, teníamos sufragio facultativo y sufragio obligatorio. En el sufragio facultativo es un derecho que se puede usar o no y consideraba al sufragio como un derecho, pero no como una responsabilidad ciudadana. En cambio, en el sufragio obligatorio consideraba al sufragio como un derecho, pero también como una responsabilidad ciudadana. Por tanto, buscaba la mayor legitimidad. Y según el valor del voto teníamos al singular, que a cada individuo se le atribuye un voto, plural, que a ciertos individuos se le atribuía dos o más votos, ya que tenían una condición política o social especial en los asuntos del Estado. Y voto múltiple, era que se podía votar en diferentes circunstancias, pero cada voto como uno solo. Este fue un breve resumen. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Isla Montiel. En esta ocasión les vengo a hablar sobre el sufragio y su igualdad política. El sufragio es el acto mediante el cual el individuo manifiesta su voluntad soberana para gobernar directamente o para designar los representantes que lo harán en su nombre. En pocas palabras, el sufragio es un acto de decisión tendiente a la creación de un gobierno o al logro de un objetivo con interés público.
Y la igualdad política consiste en que todos los votos posean la misma condición y efecto en el sufragio. El sufragio y su consecuencia política. Es el derecho de todo ciudadano, luego de haber cumplido su mayoría de edad, 18 años, y que no presente interdicción o inhabilitación política, puede registrarse en un registro electoral permanente. La naturaleza en el sufragio para el voto en el exterior es la individualidad y privacidad del voto, salvo condiciones especiales o incapaces. La presentación de la cédula laminada y la voluntad del voto, la protección de coacción cuyo incumplimiento generaría como consecuencia jurídica la invalidación del voto y la violación en el derecho en el sufragio. Los sistemas electorales es el conjunto de reglas y procedimientos el cual está destinado para la regulación del sistema de votación, los cuales la voluntad ciudadana transforma en órganos de gobierno la representación política. Esto puede ser mayoritario, régimen proporcional y régimen mixto. El mayoritario, el candidato que tenga más votos es el ganador y los demás son los derrocados. Y este se puede clasificar en mayoritario puro, el cual es el que tenga mayor voto es el ganador. Y los escrutianos de 2 vueltas. Esto consiste en que en la primera vuelta el candidato tenga la votación absoluta y que su organización pasará por los establecimientos del sistema electoral. Y estos pueden ser plurinominales, el cual se eligen varios candidatos, y uninominales, que se elige solamente un candidato. El régimen proporcional. Escrutinio de lista única. Esta implica la representación y coacción de la lista de candidatos para la realización del sistema electoral. El escrutinio de lista consiste en elegir la lista de candidatos y agruparlas según su lista. Estas pueden ser cerradas y abiertas. La cerrada es que solamente se elige una lista y la abierta es que se compone una lista. Y el sistema mixto, en este caso, se vota por 2 partidos, una por el candidato uninominalmente y el otro por el régimen proporcional del sistema Holmes. Fórmulas electorales es el procedimiento que se lleva a cabo para determinar el ganador o ganadores de las elecciones aspirante al puesto de la representación popular. Si la regla de decisión es mayoría, la fórmula para determinar el ganador es la mayoría absoluta y relativa. El voto en la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra el voto como derecho de carácter universal, directo y secreto, garantizando asimismo la personificación y la representación proporcional. Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional. Artículo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas mayores de 18 años de edad y que no estén sujetos a intersección civil o inhabilitación política. El voto para las elecciones municipales, parroquiales y estadales se hará extensivo a los extranjeros y extranjeras que hayan cumplido 18 años de edad y que tengan más de 10 años de residencia en el país, con las limitaciones establecidas en esta Constitución y en la ley, y que no estén sujetas a interdicción civil o inhabilitación política. Estable también en caso especial de indignados referentes al sufragio pasivo. Artículo 65. No podrán optar a cargo alguno de elección popular quienes hayan sido condenados o condenadas por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones y otros afecten el patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena y de acuerdo con la gravedad del delito. Ahora bien, vamos a hablar de un tema que tiene mucha relación con el del sufragio, que es el de los partidos políticos. Y vamos a empezar definiendo qué es un partido político.
Se entiende por partido político la agrupación de ciudadanos que tienen como objetivo permanecer o involucrarse en la participación activa de los asuntos públicos, de la estructura organizativa y que también tienden a querer ejercer el poder político. Esto nos va a permitir diferenciarlo de los movimientos sociales. Es por ello que vamos ahora a ver desde la perspectiva de 3 autores la definición más amplia de este concepto que muchas veces tiene que ver con la concepción de la sociedad. Ahora bien, como podemos ver en pantalla, existen 3 definiciones. La primera de Edmund Burke, que nos dice que un partido político es la agrupación de hombres con fines en común y que buscan promover a través del interés nacional la base de los principios en los que ellos coinciden. Por otra parte, Antonio María Calero nos dice que es una organización estable, que busca promover sus preceptos en los estados o en las sociedades que ellos representen. Y por último está Cecilio Acosta, que nos dice que es la agrupación de hombres que buscan profesar o dictar ciertas doctrinas para buscar el bien común. Esto hablando de gobierno como órgano y de la sociedad como la llamada ser beneficiada. Clasificación. Se puede clasificar de 4 maneras. La primera es según su esquema organizativo, es decir, que pueden ser de cuadros o de masas. Los de cuadros pueden ser rígidos o flexibles. Esto va a depender según la disciplina del voto en el que se implementa a sus representantes. Los de masas pueden ser totalitarios o especializados. Esto según lo que emplean cada uno de ellos. El primero hacia la reorganización de la sociedad y el segundo que tiene que ver más con la influencia, según sus prácticas o praxis políticas, que son los de prebendas pragmáticas y los de principios de ideología. Los de prebenda pragmática tienen que ver con la recompensa a obtener y los de principios de ideología pues no son más que el principio o grupo de ideas que se pueden generar. El tercer espacio en la clasificación es el según el elemento aglutinador, que puede ser de personalidades o de programas. Los de personalidades no es más que el grupo o el conjunto de líderes. Y los de programas son todos aquellos que tienen que ver con un conjunto de planteamientos. Y para finalizar encontramos la forma según su forma de ingresar, que pueden ser directos o indirectos. Los directos se adhieren directamente al partido político. Los indirectos tienen que pasar primero por una organización social como requisito para luego entrar al partido político. Funciones de los partidos políticos. En este punto de la exposición quiero hablar sobre las principales funciones que deben tener todos los partidos políticos, empezando por la función de articulación y agregación de los intereses. Otra de las funciones es la cultura política y terminaré hablando sobre la renovación, formación de las élites políticas. La función de articulación y agregación en los intereses. Esta es una de las más importantes o principales funciones, ya que es la que funge como intermediaria entre la sociedad civil y el Estado. Es aquella que busca canalizar todas las exigencias de la sociedad civil para poder darles una solución. Otra de las funciones es la cultura política, que no es más que la maduración de pautas o recomendaciones que van naciendo mediante la interiorización de reglas, roles, conductas que dan sentido o coherencia a los partidos políticos que se están desenvolviendo en dicha situación. Otra de las funciones es la de reclutamiento, renovación y formación de las élites políticas, que no es más que aquel que hace referencia a la selección y renovación del sistema dirigencial de personas que quieren cumplir una misión dentro del marco político. Ahora bien, vamos a ver otras características un poco más resumidas que a lo mejor nos puedan dar luces o nos puedan ayudar a entender cuáles son las funciones generales que tienen los partidos políticos, para luego terminar con una referencia o una conclusión en los partidos políticos de Venezuela. Como podrán observar en pantalla, hay 4 funciones más representativas que nos van a ampliar la visión de las funciones del partido político, empezando por la primera, que no es más que organizar la representación del pueblo en el Estado a través del sufragio. Una segunda, que podemos ver ahí arriba, es la de racionalizar el poder acogiéndose a las reglas del juego. Designar a los candidatos que harán el papel o que representarán los cargos de representación popular. Y la cuarta y última no es más que formar grupos parlamentarios para poder garantizar las actividades políticas y ejecutivas. Ahora bien, hablando de los partidos políticos venezolanos y su funcionamiento, es importante rescatar que si la aproximación funcionalista sobre el tema que acabamos de ver, de las funciones, es muy imprescindible decirles que no siempre o estas no son todas las funciones que llevan a cabo los partidos políticos durante o en su entorno o su contexto sociopolítico.
Cabe destacar que si un partido político nace con ciertas características como los partidos venezolanos, eso va a determinar de qué manera o qué actividades van a desarrollar esto para dirigirse a la sociedad civil. Si hablamos de los partidos venezolanos, nos encontramos en una organización jerárquica y centralizada, es decir, en el principio democrático, es decir, principio de centralismo democrático, que no es más que aquel grupo que va a demandar o a preponderar sobre aquellos movimientos sociales o grupos de presión. Es por esto que si evaluamos las funciones delineadas anteriormente y las comparamos con las de estos partidos políticos, nos vamos a ver frente a un grave problema de desfuncionamiento. Por esto que se puede decir que actualmente los partidos políticos de Venezuela, muchas de estas funciones no se acatan. Sistema de partidos políticos. Un sistema de partidos políticos consiste en la estabilidad de la competencia entre partidos con raíces más o menos estables en la sociedad, la aceptación de partidos y elecciones como instituciones legítimas para definir quién gobierna y organizaciones partidarias con reglas y estructuras razonablemente estables. Debe tener en cuenta el grado de polarización, la distancia, ideología entre partidos, la dirección de la competencia, centrífuga y centrípeta. Sobre la base de esto se confirma una tipología de 7 tipos. Partido homogéneo, sistema que permite la existencia de una pluralidad de partidos, pero solo uno se impone largamente sobre el resto, debido a nivel organizativo, social, utilización del aparato estatal u otros motivos. Partido homogéneo, sistema que permite la existencia de una pluralidad de partidos, pero solo uno se impone largamente sobre el resto, debido a nivel organizativo, social, utilización del aparato estatal u otros motivos. Bipartidismo. 2 partidos políticos de ideología opuesta absorben la mayoría abrumadora de los votos, dejando espacio escaso a otros partidos. Pluralismo polarizado. Este sistema está marcado por una fragmentación en torno a 5 y 6 partidos. Es importante señalar que esos partidos deben ser relevantes. Hemos culminado nuestra exposición. Esperamos que haya sido de tu agrado todo el material e información que hoy pudimos compartir con ustedes. Les recordamos que pueden dejar aquí sus comentarios. En la medida de nuestras posibilidades las podemos ir respondiendo. Además, les sugerimos que nos regalen un me gusta y se suscriban a este canal. De igual forma, los dejo con una reflexión para dar por completo culminada esta exposición. Hasta luego. So I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. Strange world, hoping I could learn a bit about what is true and fake. But why all these hates try to communicate? Finding trust and love is not always easy to make. La 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 This is a happy end, 'cause you don't understand everything you have done. Why is everything so wrong? This is a happy end, come and give me your hand.
I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, I felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake.